Bienvenidos a la Ciencia Invertir, como todos los fines de semana en un nuevo análisis. Simplemente quería darle las gracias a todos por todo el apoyo que le dan al canal. Obviamente, por favor, déjenme un me gusta, un comentario, siempre suma, pueden dejarme incluso qué acciones les interesaría ver. Y en esta oportunidad, bueno, básicamente pensé en partir el video en dos, analizando en este primer video básicamente todo lo que serían acciones, pensando más que nada en CDRs, un poco los índices norteamericanos desde luego, y bueno, dejar para la tarde-noche subir un video más que nada de activos locales, tanto en pesos como los ADR, como para que el video no sea tan largo. Así que bueno, sin más, comencemos con viendo un poco lo que es el Standard Poor's 500, que es lo que podemos ver que seguimos en este canal que nos habíamos desdoblado de la tendencia alcista principal post crisis que tuvimos en marzo más o menos. Así que bueno, de momento venimos corrigiendo, ya vienen varias velas consecutivas en las cuales no viene habiendo básicamente mucho movimiento, son velas con muy poco cuerpo, demasiado mecha, y en este momento estamos atrapados ya hace un par de jornadas más o menos pululando entre las EMAs de 10 y de 20 más o menos. Y bueno, básicamente la bala de plata que le queda al gobierno norteamericano para que esto realmente testee la base de este canal y salga al alza con fuerza sería obviamente una buena noticia con respecto a los estímulos. No nos olvidemos que por ahora estamos, si bien estamos dentro de una corrección de mediano plazo, si el nuevo máximo que hagamos no supera este anterior, ya estaríamos hablando probablemente de un cambio de tendencia, porque ya acá tuvimos este máximo que no pudo ser superado acá, y bueno, obviamente si dejamos, si seguimos corrigiendo, obviamente, probablemente ya, obviamente, bueno, vamos a entrar en una tendencia bajista, porque probablemente los niveles más importantes que no debemos perder serían acá en torno a los 3.388 puntos, más o menos, que sería la zona en que se podría encontrar con la EMA de 50, y bueno, más abajo ya obviamente sería un nivel un poco más preocupante si ocurriera tan cerca de las elecciones. No lo veo de momento, yo creo que vamos a estar, salvo que haya una muy buena noticia, que se sume estímulo más alguna noticia de la vacuna, vamos a estar pululando en esta zona entre los 3.550 y 3.380, salvo que bueno, salga una noticia muy negativa con el estímulo, que bueno, podría tirarlo un poco más abajo y bueno, habría que ver hasta dónde. Eso es más o menos para entender un poco cómo está el contexto del principal índice de referencia de Estados Unidos. Yendo un poco a una de las empresas farmacéuticas que obviamente está vinculado con el desarrollo de la vacuna, que es Pfizer. De momento, ¿qué es lo que vemos? Que había, bueno, está bastante mal trazado este canal. Se desconfiguró. Bien, ahí está un poquito mejor. Bueno, lo dejamos ahí. Venía de un canal bajista de largo plazo, el cual se había visto interrumpido ya más o menos en marzo, abril. Había empezado a encontrar acá una línea de tendencia que venía aguantando los mínimos importantes y de momento lo sigue respetando y logró salir de dicho canal y entrar en una tendencia alcista ya de mediano plazo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que la zona de los $39 le resulta una resistencia difícil de superar y de momento estaría superando arriba, digamos, está peleando arriba de todos los promedios móviles que están igual de por sí muy chatos, haciendo de momento soporte en esta línea de tendencia y ya tuvo un testeo hace poco a esta zona de los $39, no pudo superarlo y parece que otra vez podría llegar a intentarlo, volver a hacerlo dentro de poco, habría que hacerle seguimiento. Para mí es una empresa interesante para tener para el largo plazo, paga dividendo y obviamente está en una zona en la que, bueno, para el que quiera hacer algo de corto plazo convendría que rompa los $39 y bueno, para alguien que sea un poco más arriesgado, entrar acá y tener un stop loss corto debajo de la línea de tendencia sería otra posibilidad. Para el largo plazo, esta en una zona en la que podría ser de compra, teniendo en cuenta que un posibles retrocesos que pudiera hacer si rompe esta línea de tendencia podrían estar en 35 o $33 por ejemplo, y seguiríamos manteniendo todavía la tendencia alcista. Pero bueno, obviamente sería, para alguien que va de corto plazo, es una pérdida que quizás prefiere no asumir, así que bueno, eso en ese sentido cada uno lo ve. Quería traer otra que de las que me parece interesante ver también de lo que es más o menos un rubro bastante defensivo, que obviamente bueno, tiene distintos productos, que es Glaxo Smith Line, y bueno, es una empresa que de momento está en una tendencia bajista. Me resulta interesante, obviamente a los precios en los que está, si uno lo ve en términos históricos, debido a que está en una zona, por lo menos para los últimos 10 años, en zona más o menos de mínimos, que si bien está un poco más arriba que los mínimos de marzo, está en una zona de bastante interés como para alguien que vaya para el largo plazo en esta empresa. En el término semanal está bastante lejos de la EMA de 200. Para alguien que quiera entrar con un poco más de confirmación, podría esperar a que empiece a consolidar. Esto obviamente estamos hablando en semanal. Para el diario, bueno, más o menos el análisis es el mismo, todas las medias móviles apuntan hacia abajo y de momento todavía no encontró un piso firme.
Habría que, para alguien que quiera ir con un poco más de confirmación, convendría que esperar a que consolide, pero bueno, de vuelta, para el largo plazo está en una zona interesante de compra, paga dividendo, falta poco para que lo pague. Si acá lo pago en agosto, ahora bueno, más o menos en los mediados de noviembre seguramente pagará dividendo. Eso es para algunos si lo quiere considerar, obviamente es una empresa que sale más o menos $35. Y de momento, bueno, el techo importante lo tienen los $43, así que bueno, uno podría ir a especular que si entra en esta zona y ve que, bueno, uno podría acumular durante este tramo estos 8 o 9% que podría retroceder, toda esta zona sería una posible zona de acumulación para ir a buscar obviamente esa zona cercana de venta de los $42-43. Desde luego, obviamente, de momento todavía no estaría dando compra, está claramente una tendencia bajista luego de haber hecho acá una consolidación, digamos una redistribución y comenzó esta caída. Habría que ver cuándo encuentra el piso, pero bueno, está en una zona interesante. Habría que hacerle seguimiento, obviamente está en esta zona que hace piso con estos mínimos que había encontrado ya por finales de 2017, principios de 2018. Si acá empieza a reconocer esta zona sería una linda zona de compra, la verdad. Hay que hacerle seguimiento y bueno, básicamente si acompaña el dólar CCL, que eso es fundamental. Todavía no está nada claro si van a sacar alguna medida o algo concluyente que pueda más o menos restaurar un poco la calma. Y obviamente, bueno, es una de esas empresas que es interesante tener porque suele andar medianamente bien en los años siguientes a las crisis. Vamos un poco a otro índice importante que es el industrial Dow Jones, que bueno, engloba a 30 empresas que son más bien de un sector, bueno, obviamente mucho más, menos tecnológico quizás. Bueno, si bien está Apple, el resto de las clásicas que están son Coca-Cola, General Electric. Y bueno, básicamente lo que tenemos es que está haciendo algo parecido al Standard & Poor's 500, operando un canal desdoblado por aquí abajo. Podríamos unir estos mínimos importantes si uno quisiera trazar el canal más o menos. Y bueno, está más o menos en un escenario similar al SP500, está más o menos entre el EMA de 10 y de 20, pero bueno, la diferencia es que nunca llegó a recuperar los máximos históricos pre-pandemia, así que bueno, de momento está un poco más rezagado de los tres índices. Y una de las empresas que cotiza en él, que es más importante quizás y que muchos siguen, es Coca-Cola. De momento viene respetando, luego de salir de esta zona de bastante lateralización durante varios meses, entre los $43 y 49 más o menos, fue aguantando acá una línea de tendencia, uniendo algunos de los mínimos más importantes y logró salir de la misma. Y de momento está haciendo una especie de triángulo que todavía no está claro. Se ve que no está pudiendo con el techo el mismo. Acá tuvo dos intentos y no pudo. Lo preocupante es que la DX viene perdiendo bastante fuerza. Si bien hubo acá volumen, para que vaya a corto plazo convendría esperar a que resuelva el triángulo, porque bueno, obviamente si lo resuelve a la baja puede, digamos, no tiene pisos muy sólidos cerca. Si pasa de largo por los promedios móviles, que por ahora lo vienen aguantando, pero si los pasa de largo puede irse tranquilamente, tener una baja importante. Los earnings dieron un poco negativos, pero bueno, más o menos, bueno, el earnings anterior también había dado más o menos lo esperado. Digamos, es un sector que obviamente se vio perjudicado, pero bueno, es una buena empresa para lo que es crisis. Para mí no está en una zona para el largo plazo de compra. A mí, para la zona que me empieza a interesar, es abajo de $45. En el rango de 43, $44 es lo ideal, pero bueno, para alguien que vaya para muy largo plazo, quizás le resulte interesante los $50 una vez que logre salir de este triángulo, para básicamente no comernos una posible baja innecesaria en el papel. Yendo un poco a otra que ha dado que hablar bastante últimamente, es General Electric, que si bien no es una empresa que a mí personalmente me gusta, le hice un trade corto acá en la base del canal. Después no volví a entrar porque nada, perdí la tortuga, me puse a ver otros papeles y me distraje 1 o 2 días y ya pues subió y no me quise montar en el medio de la suba esta que tuvo interesante. Como vemos, viene una tendencia bajista de muy largo plazo. Está en una zona, digamos, de un piso bastante sólido, en torno a obviamente los $6 es como el piso, digamos, sería raro verla de corto mediano plazo debajo de esos valores. Ahora lo importante es que los promedios móviles fueron acompañando esta suba que hizo al salir de la base de este canal, que está entre los 6 y los $8.15 si uno quisiera, $8.50 si nos queremos estirar un poco más. Y vemos que los promedios móviles de 10, 20, 50 han ido acompañando y logró de momento cerrar por arriba de la EMA de 200, lo cual eso es muy positivo. Hay que ver si logra consolidarse ahí, pero el riesgo que tenemos es que tenemos una resistencia fuerte en torno a los 8,15 y después debería ir a superar este máximo que quedó desde junio más o menos en torno a los 8,50,
como para tener una confirmación. De momento lo interesante que sería ver en este papel como para que, digamos, pueda llegar a tener una subida sostenida sería ver que empieza a consolidar un poco en esta zona y que los promedios móviles lo acompañen un poco para que, bueno, en ese potencial retroceso, si se quiere, a las medias, pueda salir con la red de protección que podrían resultar las medias móviles estando cerca, básicamente. Pero bueno, eso hay que ver, hay que hacerle seguimiento al papel para el que le interese. Obviamente es una empresa que su recuperación en este tramo está muy vinculada al hecho de que le aprobaron teóricamente unos nuevos modelos, bueno, a Boeing, que básicamente, bueno, como General Electric realiza turbinas, lo ve beneficiado desde luego. Así que es un papel interesante que, bueno, si sigue aguantando arriba de la media 200, se puede pensar en un ingreso. Si aguanta un par de días más y el CC le acompaña, desde luego. Tenemos otra empresa interesante que para mí obviamente viene una tendencia a largo plazo, que es Tenaris, que está, bueno, en un sector, bueno, todo lo que es exportación, obviamente, está más vinculado a commodities si se quiere, pero de momento está encontrando un piso sólido en torno a los 9,50, 9,40 más o menos, que ahora podría actuar de doble piso. Si bien todos los promedios móviles están apuntando a la baja, los de mediano plazo, ya los de 10 y 20 se están empezando a torcer y obviamente con el ADX están planchados y acá empieza a reaccionar un poco el precio, va a empezar a ganar fuerza y al menos podríamos especular con que pueda ir a intentar buscar, bueno, primero habría que romper el de 50 y luego ir a buscar el de 200 y sería una linda potencial ganancia. Obviamente hay que entrarle con cuidado al mismo porque la señal de entrada definitiva quizás sería que pudiera lograr romper esta línea de tendencia que trazamos acá. Básicamente es básicamente lo mismo que decir que rompa la EMA de 50 de momento. De momento no puede, pero está encontrando un piso sólido y si nos vamos al semanal como para ver más o menos un poco la historia del papel, vemos que no están estos precios desde 2004 más o menos, así que es interesante. Viene perdiendo bastante valorización en bolsa, pero otra cosa remarcable es que, como vemos, luego de la crisis 2002-2003 más o menos repuntó fuerte, lo mismo le pasó después de la 2008-2009, así que sería de especular que si los commodities acompañan, esto es una cuestión del sector, podríamos ver una fuerte revalorización de cara a 1 o 2 años en este papel y es interesante tenerlo en cartera para que obviamente le cierre un poco el sector. Otros papeles que me resultaron interesantes del sector petrolero, que obviamente está muy golpeado por todo lo que ya todos saben, son Total y Shell. En el caso de Total, esta semana estuve intentando entrar en el papel, pero la verdad, como tiene poco volumen, estaba un poco desarbitrado y no quise pagarlo mucho más caro de lo que... porque el CCL que tenía implícito era bastante más caro que el que se venía manejando en el mercado, así que estuve ahí y la verdad que no me tomó la orden, pero bueno, mala suerte y bueno, después pasó lo de Intel y bueno, le terminé entrando a Intel, pero bueno, yendo un poco a lo que es el papel Total, de todas las petroleras me parece que es la que está un poco más sólida, que no ha recortado el dividendo por ahora, eso es un dato a tener en cuenta importante, y vemos que está encontrando un piso en torno a los $32 que de no mediar nada extraño, que el precio del petróleo se desplome demasiado, parece que lo está respetando bastante y ahora podría estar haciendo una especie de doble piso para poder intentar salir al alza. Veremos qué es lo que hace, hay que hacerle seguimiento. Y otra de las petroleras que también es interesante seguir, pero que bueno, está bastante más golpeada, que tuvo que recortar el dividendo después de muchísimas décadas en que no lo hacía, es Shell. Rompió esta zona que venía siendo de bastante resistencia, en torno a los 31 30 dólares, y vino a buscar más o menos, como vemos, está muy cerca de los mínimos de la crisis, así que en ese sentido se ve que está mucho más afectada que, por ejemplo, Total. Obviamente para el largo plazo es una empresa que al que le convence el sector es una apuesta interesante porque está en valores en que, digamos, si luego recupera más o menos la EMA de 200 podríamos estar hablando de un 40% de revalorización, 50%, depende obviamente mucho de cómo evolucione el contexto, pero bueno, obviamente son entradas bastante riesgosas y no para diversificar gran parte del capital, es solo para tener en cuenta que para que le interese el sector sean papeles de interés. Otro que podría ser es ExxonMobil y bueno, ya en lo local podría ser YPF, Pampa. Obviamente en lo local está mucho más fuerte Pampa, pero bueno, eso lo vamos a hablar a la noche, tarde-noche, perdón, en los papeles argentinos. Y vamos yendo un poco al Nasdaq, que es lo que tenemos. Obviamente fue la punta de lanza, recuperación después de la crisis. De momento había superado esta zona de consolidación para
retomar este canal alcista que ahora de momento con toda esta idas y vueltas con el tema de los estímulos lo perdió. Vamos a correr esto. ¿Y qué es lo que vemos? Básicamente que está similar al SP500 entre la EMA de 10 y de 200 con velas con muy poco cuerpo, mucha mecha y básicamente a la espera de si se decide algo positivo o negativo como para salir para arriba o para abajo. Y de momento otra cosa importante a seguir es que, por ejemplo, en velas mensuales, para no tener tanto ruido, estamos teniendo una configuración en la que, bueno, después de la crisis tuvo muchas velas verdes con bastante cuerpo. Tuvimos un septiembre complicado con, bueno, obviamente un fuerte retroceso y ahora hay que ver cómo cierra octubre para, bueno, ya tener una idea de básicamente cómo van a ir a votar y con qué ánimos van a ir a votar la mayoría de los estadounidenses, que sabemos que esto les impacta mucho. Y esta vela podría terminar siendo una especie de vela doji, depende mucho de cómo cierre, básicamente todavía faltan más o menos unos 5 días de rueda de octubre, salvo que tenga un retroceso muy fuerte, en principio va a ser verde y bueno, si llega a ser muy positivo quizás la zona a ver si logra ir a testear es esta zona de los 12.100 puntos más o menos, que obviamente sería una zona interesante y sería bullish, sería alcista si logra volver a esos valores. Vamos un poco a Google, por ejemplo. ¿Qué tenemos acá en Google? Bueno, básicamente que de esta zona en que estaba bastante, que en el análisis que hice la semana pasada, la veía un poco complicada, básicamente porque no estaba claro que pudiera superar esta zona de máximos acá. Lo logró hacer, eso es muy positivo, lo hizo con varias velas, con un gap de arranque acá, y luego con varias velas con cierto cuerpo y recorrido alcista. De momento parece que está yendo a buscar el techo de este canal que tenía trazado, que de momento estaría el objetivo en torno a los $1.660 más o menos, que obviamente de superarlo debería ir a buscar el máximo histórico en torno a los $1.725 más o menos, pero eso es bastante lejano y estamos hablando de una suba ya que sería de torno a un 5%. Hay que ver, de momento el ADX viene un poco planchado, eso quiere decir que si empieza a entrarle volumen podría darse que logre romper este techo de momento, pero hay que hacerle seguimiento. Lo interesante sería ver que Google comience a hacer un retroceso, que las medias móviles se acerquen a la base de lo que ahora podría actuar como soporte, lo que antes fue resistencia, y ahí sí podría dar una entrada de corto plazo interesante para un stop loss corto y quizás ir a buscar de vuelta el techo del canal, ir a buscar un 4% de ganancia aproximadamente con un stop loss corto de quizás 1 o 2%, sería interesante, pero hay que ver qué es lo que hace el papel, básicamente eso hay que darle mucho seguimiento. Vamos un poco con Netflix, que es una de las golpeadas de la semana, porque bueno, como vemos, perdió las medias móviles de corto plazo, presentó un balance negativo, obviamente no se cumplieron algunas de las expectativas y eso hizo que obviamente el papel perdiera todos los promedios móviles de corto plazo. Seguimos en el canal, eso es interesante, pero de momento me parece que, salvo que para alguien que quiera hacer corto plazo, me parece que convendría esperar al menos a que llegue a esta zona de los $470, que la reconozca como para hacer un trade en el que probablemente ya estaríamos actuando quizás en que esto empiece a actuar como un cambio de tendencia, porque acá había mencionado la semana pasada que acá podíamos tener un triple techo, de momento lo resolvió a la baja. ¿Y por qué es importante? Porque acá esto va a haber que definir si esto puede llegar a ser un cambio de tendencia o si simplemente todo esto es una consolidación para luego seguir subiendo, digamos, acá en un rango de precios. De momento, una posibilidad es esperarlo acá al precio para ir a buscar un rebote a las medias de un 6-7%, depende, y obviamente un stop loss corto. Pero eso es para corto plazo. Para mí, para largo plazo, no está en valores de compra y no me resulta muy atractivo a estos precios para el modelo de negocio que representa Netflix. Vamos un poco con Intel. Obviamente, como todos saben, presentó un balance que, si bien fue positivo, en algunas partes del mismo no cumplió los objetivos, retrocedió bastante y bueno, fue castigado la cotización de la acción con una caída más o menos un 11% aproximadamente. Fue una caída menor que la que vimos en el anterior earnings, que había caído en torno a un 15%. De momento perdió esta línea que tenía trazada uniendo algunos mínimos importantes, pero lo positivo es que si uno se va a temporalidad semanal, tenemos este canal alcista interesante que de momento no lo perdió y que nos marca como un objetivo que no debería perder para no empezar a pensar en un cambio de tendencia de lo que es de muy largo plazo. Sería no perder la zona de los $45 más o menos en velas semanales. Eso obviamente en el diario puede ser que te haga un retroceso de $1 o $2 y después se vuelva a meter, eso hay que verlo
estamos hablando de temporalidad semanal, hay que ver siempre con la vela en lo posible, obviamente cerrada, porque obviamente a veces nos hace algunos amagues. En lo que es diario, de momento está en una zona en que no perdió la zona más o menos de mínimos que hizo en el anterior retroceso, lo cual nos hace prever una zona interesante de compra si empieza a consolidar para una posible vuelta a buscar, digamos, en un futuro, en algunos meses, otra vez la media de 200. En esta oportunidad no pudo. Si bien el precio logró superarla, no logró consolidarse arriba y bueno, se vino por abajo con todo. Obviamente los promedios móviles ahora van a intentar ir a buscar el precio, pero obviamente como van con retraso, les va a tomar unos días empezar a acompañar este precio. Básicamente lo mismo que pasa acá. Y bueno, hay que ver dónde consolida bien el precio. Si se queda acá en esta zona, en unos 47 dólares más o menos, o si va a bajar hasta buscar hasta los 46, 45 dólares. Eso hay que hacerle seguimiento. Yo hice una pequeña entrada ahora el viernes porque, bueno, aprovechando un poco esta caída y que justo había retrocedido un poquitito el CCL, por ahí me apresuré a entrar. Es posible, pero como pensaba mantenerla a mediano o largo plazo, me resultaba a mí, al menos para mi estrategia, una zona interesante de compra. Eso no quiere decir que para entrar con confirmación, para mí hay que esperar a ver qué hace unos días más, como lo mismo que dije acá. Entrar en la misma bajada, obviamente, es peligroso, es de alto riesgo y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno compra. Para entrar con cierta confirmación habría que esperar por lo menos 3 o 4 velas más para ver qué es lo que hace el precio, si no sigue haciendo esto que sigue cayendo. Lo positivo es que tuvo una reacción de volumen bastante grande, eso quiere decir que hay una intención de que el precio no se desplome fuertemente. Así que bueno, apareció interés comprador en ese sentido. Yendo un poco a la competencia, una de las competencias directas que tiene Intel es AMD, que uno a Intel le puede reprochar, bueno, cayó porque dio un mal balance y en realidad uno si se fija los balances de AMD, los earnings dan siempre un poquito menos de lo esperado, siempre dan una sorpresa negativa en ese sentido. Acá me anoté que bueno, el último en el que dio positivo fue en enero de 2018 y ahora la estimación que presenta balance creo que el martes o el miércoles es de 0,35 dólares por acción y vemos que el último fue de 0,13 y no lo de 0,16, perdón, y dio 0,13, no lo cumplió. Me parece un poco una estimación un poco demasiado bondadosa, tal vez obviamente la puede superar y si la supera es muy probable que tenga una resolución al alza de este triángulo que estamos viendo que está realizando ahora. De momento me parece de muy alto riesgo entrarle a AMD ahora para que no esté comprado. Para mí las zonas de interés de compra para mí son si resuelve obviamente a la baja, ir a buscar esta línea de tendencia que une alguno de los mínimos más importantes o eventualmente la EMA de 200. Mucho más lejano está obviamente esta zona que es de un soporte muy duro, de que en principio no debería perder, que son los 57 dólares, pero obviamente son las tres setups, si se quiere, o tres objetivos en los cuales si veo el precio quizás me resultaría interesante entrar en AMD. A estos precios la verdad que me parece que está un poco exagerada su cotización y obviamente bueno, podría ser que lo resuelva al alza si tiene un buen balance. Obviamente puede hacerlo con un gap alcista, eso va a depender mucho de qué tanto se logre cumplir la expectativa del balance que presenta ahora en 2 días. Es una entrada de muy alto riesgo para alguien que quiere entrar ya obviamente, así que bueno, pero es interesante hacerle seguimiento básicamente si hace un gap bajista porque probablemente dé alguna oportunidad de compra. Vamos un poco con otra de esas acciones que la verdad se voló mal, que fue Snapchat. Y la verdad que lo hizo con un gap alcista terrible. Obviamente las medias móviles todas para arriba. La están intentando yendo a buscar obviamente el precio. Me parece obviamente entrar acá es una locura. Para mí hay que esperar obviamente que haga un retroceso. Hay que esperar a que el precio consolide un poco y que las medias móviles al menos lo acompañe un poco más al precio o que retroceda hasta las mismas para entrar en compra. Obviamente de momento parece que hubo alguna noticia muy positiva que la verdad ignoro, que hizo que obviamente le entre mucho volumen y rompió todo básicamente y se fue al alza. La verdad que no hay mucho para analizar en ese sentido. Simplemente que obviamente incluso rompió toda esta línea que unía los máximos más importantes, la dejó atrás obviamente y bueno, podría ser una quizás línea a tener en cuenta que podría actuar ahora como soporte de los precios. Veremos si obviamente el precio empieza a retroceder medianamente lento y las medias móviles se acomodan un poco, podría ser una zona interesante de compra para alguien que quiera hacer algo de corto plazo. Yendo un poco a lo que serían las mineras, que las vengo siguiendo con detenimiento, que son Yamana y Harmony Gold, básicamente porque me interesaría entrar comprado en alguna quizás por una cuestión de resguardo. Obviamente en cuanto a rendimientos probablemente
no den gran cosa, me parece, salvo que bueno, el CCL se vuele. Esperemos que no, porque la verdad que la situación del país se sigue complicando cada vez más con un CCL cada vez más volando, por más que nuestra comitente quizás se pueda poner verde. Pero bueno, de momento la que me interesa un poco más de estas dos es Yamana, porque está en una zona acá entre los 6,50 más o menos, y podríamos decir los 5,60, 5,50, que estaría interesante que no pierda. El ADX viene perdiendo fuerza, eso es básicamente, y bueno, obviamente tiene direccionalidad bajista, así que hasta que no enganche direccionalidad alcista y el ADX vuelva a ganar fuerza, no le veo interés todavía para la compra. Lo que sí me interesaría es si en este earnings presenta alguna sorpresa negativa y viene a retroceder al menos hasta esta EMA de 200, sería una zona que a mí me resultaría interesante para comprar, porque está en un sector que me parece que a mediano plazo se va a ver beneficiado en cuanto la crisis se siga agravando. Y obviamente Harmony Gold está en una situación similar pero un poquito peor, viene acá con una especie, podríamos trazar un canal bajista si se quiere, que lo viene respetando. Acá bueno, lo sobre reacciona un poco, pero más o menos lo viene respetando bastante. Está de momento justo abajo de las medias móviles porque rebotó en el techo del mismo. Habría que ver si viene a la base del mismo, y obviamente si viene a la base del mismo y impacta obviamente con lo que sería la EMA de 200, sería una zona interesante de compra, al menos para ir a buscar este rebote al techo del mismo. Hay que tener en cuenta que acá estamos en una tendencia bajista de corto plazo, así que todos lo que sean tendencias alcistas son rebotes en principio, si esto es obviamente bajista. Hay que ver obviamente si logra romper obviamente el techo del mismo, es probable que empiece a retomar un poco la tendencia alcista. De momento no me indicaría eso, porque el oscilador me indica que está en tendencia todavía bajista y obviamente con una X relativamente planchado. Hay que ver, salvo que le ingrese mucho volumen, no lo veo de corto plazo muy potable. Pero bueno, y otra zona interesante que obviamente nos define justamente no solo el piso de este canal y la EMA de 200, sino podría ser que no pierda esta línea de tendencia que une obviamente estos mínimos importantes. Si esta línea más o menos la respeta, podríamos todavía considerar que esta tendencia de mediano plazo alcista todavía está vigente, y podríamos ir a buscar objetivos que superen el máximo anterior, dejado en torno a los 7,60 más o menos. Pero bueno, esto es todo por hoy, espero que les sirva. Bueno, por hoy no, por este video, perdón. A la tarde-noche les subo otro en el que voy a analizar un poco los activos del Merval. Por favor, déjenme un me gusta si les sirvió. Cualquier comentario, todo suma. Así que bueno, muchas gracias a todos los que siguen el canal de siempre y a los que se suman nuevos. Básicamente es un canal educativo, no de recomendación de inversión, y bueno, la idea es básicamente aprender juntos, y bueno, básicamente yo me equivoco. Acá básicamente plasmo mi opinión, y si bien bueno, a veces soy un poco lento con algunas explicaciones, discúlpenme. Trato de ser lo más rápido posible y ir mejorando en todo lo que puedo. Muchas gracias por todo, saludos.